Me dormí en mi propia fiesta y desperté con mi novio besándose con mi mejor amiga justo al lado de mí. Me hicieron quedar como la loca frente a todos y destrozaron mi reputación, pero meses después me encargué de vengarme de los dos y esta vez nadie pudo defenderlos. Desde que tengo memoria, siempre fui la típica persona que se esforzaba demasiado por cuidar a los demás, incluso cuando eso significaba dejarme a mí misma en último lugar. No lo digo como una queja, simplemente así fui criada, con la idea de que si eras buena, si estabas para los demás, eventualmente el mundo te iba a recompensar. Y durante mucho tiempo creí que eso funcionaba, especialmente con ellos dos, las personas que más cerca tenía. Mi mejor amiga desde los 12 años y el que, hasta ese momento, yo consideraba el amor de mi vida. Nunca fui de tener muchos amigos, pero con ella todo era distinto. Crecimos juntas, compartimos cuadernos, secretos, angustias adolescentes, y cuando empezamos a salir con chicos, ella fue la primera en escuchar todo lo que yo sentía por él, incluso antes de que él lo supiera. A veces pienso que ese fue mi error, confiar tan ciegamente. Él y yo comenzamos a salir de forma un poco accidentada. Al principio fue algo casual, de esos vínculos modernos que no tienen nombre, pero con el tiempo las cosas se fueron poniendo más intensas. Él era encantador de ese modo torpe que parece genuino, el tipo de hombre que te dice que nunca supo querer hasta que te conoció. Yo le creí. No porque fuera ingenua, sino porque él supo construir esa historia despacio, a su manera, envolviéndome poco a poco. Cuando me pidió que fuéramos exclusivos, lloré de emoción. Literalmente lloré. Sentí que por fin alguien me veía de verdad. Le conté todo a mi mejor amiga con la emoción más pura que tenía, y ella me abrazó como si compartiera mi alegría. Me dijo que me lo merecía, que se notaba que él me amaba, y que no había duda de que éramos perfectos juntos. No supe en qué momento exacto todo empezó a romperse, pero mirando hacia atrás, estoy segura de que ese abrazo fue el principio del final. Ese año decidí hacer algo distinto para mi cumpleaños. Siempre me habían hecho pequeñas reuniones en casas ajenas, pero ahora que tenía mi propio departamento, quise organizar algo más personal. Decoré cada rincón con luces, velas, flores, incluso alquilé una máquina de humo y contraté a un DJ local que una amiga me recomendó. Puse tanto de mí en esa fiesta que, por un momento, me sentí orgullosa de lo que había creado. Quería que fuera especial, no solo porque estaba cumpliendo años, sino porque, después de mucho tiempo, sentía que mi vida finalmente estaba donde debía estar, con un novio que amaba, con una mejor amiga que me apoyaba, con un lugar que podía llamar hogar. Invité solo a la gente más cercana, porque no quería que fuera una fiesta llena de extraños. Y ellos, claro, eran los primeros en mi lista. Durante las primeras horas todo parecía perfecto. Recibí abrazos, risas, regalos. Él se encargó de servirme tragos, bailar conmigo, besarme en la frente cada tanto como si fuéramos la pareja ideal. Y ella era la más animada de todos, haciéndome videos, tomando fotos, brindando por mí. Me sentía plena, hasta que los tragos comenzaron a pesar. No sé exactamente qué fue lo que me afectó tanto, probablemente la mezcla de alcohol con el cansancio de haber organizado todo yo sola, pero llegó un punto en el que mi cuerpo simplemente no dio más. Recuerdo decirle a uno de mis amigos que subiría al cuarto solo a descansar un poquito y que luego bajaría. Subí sola. Me quité los zapatos. Me acosté con toda la ropa encima y, en cuestión de minutos, me quedé dormida. Lo que vino después es algo que aún, al recordarlo, me hace doler el pecho como si todo estuviera ocurriendo de nuevo. No sé cuánto tiempo pasó, ni qué hora era exactamente, pero desperté desorientada. El cuarto estaba oscuro, pero no del todo. Había una luz tenue, quizá del pasillo, quizá de un celular encendido, y lo primero que vi al abrir los ojos fue la silueta de dos personas. Uno de ellos era él. Reconocí su camiseta negra de inmediato. Y la otra, aunque en un principio me negué a aceptarlo, era ella. Mi mejor amiga. Estaban en mi cama, conmigo al lado, besándose con esa desesperación que no se finge. No fue un beso casual, de esos que se dan por error o por confusión. Fue lento, profundo, lleno de una confianza que solo se tiene cuando algo lleva tiempo ocurriendo. No grité. No me levanté como loca.
Me quedé congelada, como si mi cuerpo no entendiera todavía lo que mis ojos estaban viendo. Cuando por fin logré articular una palabra, dije su nombre, y él se volteó como si lo hubiera despertado de un sueño. Se apartó de ella, pero no con culpa, sino con incomodidad. Como si yo fuera el problema. Ella, en cambio, se levantó de golpe, balbuceando que no era lo que parecía, que estaba borracha, que había ido a buscarme para ver cómo estaba y que él se acercó primero. Él solo dijo que yo siempre malinterpretaba todo y que esa era la razón por la que últimamente peleábamos tanto. Me hicieron sentir que estaba loca. Que nada había pasado. Que mi mente borracha estaba inventando cosas. Bajé después de eso, sin poder sostenerme bien, pero con la determinación de contarle a alguien. Lo dije en voz alta, delante de varios, pero todos me miraron como si fuera una desquiciada. Nadie me creyó. Algunos incluso se rieron incómodos, y uno de los chicos murmuró que quizá no debía beber tanto si no sabía controlarme. Esa fue la primera vez que sentí que no solo me habían traicionado, sino que me habían arrancado la voz. Me quedé sola en mi propia fiesta, mirando cómo él bajaba después como si nada, y cómo ella se escudaba en que solo había ido a cuidarme porque estaba muy tomada. Días después, él me dijo que necesitaba tiempo, que no sabía si podía seguir con alguien tan emocionalmente inestable. Y ella me bloqueó de todas partes, como si yo fuera la culpable de haber arruinado una amistad de años. Me dejaron no solo con el corazón hecho pedazos, sino con la reputación destruida, aislada, sin amigos, con la sensación de haber perdido todo por culpa de confiar en las personas equivocadas. Pero lo que ellos no sabían, lo que subestimaron por completo, es que esa noche, justo en el momento más bajo de mi vida, comenzó a nacer algo que jamás habían visto en mí. Mi capacidad de devolver el golpe sin que nadie lo viera venir. Y juro por lo que más quiero que cuando decidí vengarme, lo hice sabiendo que esta vez nadie, absolutamente nadie, podría defenderlos. Actualización 1. Habían pasado un par de semanas desde aquella noche, pero la sensación de que todo mi mundo se había desmoronado seguía ahí, aferrada a mi estómago como una piedra que no podía expulsar. Lo peor de todo no fue la traición en sí, aunque sí fue lo que marcó el principio de la caída, sino la forma en que lograron convencer a todos de que yo era la que había arruinado la noche, la relación y la amistad. No hubo una sola persona de ese grupo, el mismo grupo con el que había compartido años de risas, salidas y apoyo mutuo, que me llamara después para preguntar si estaba bien. Nadie me escribió para preguntarme qué fue lo que vi, qué sentí o si necesitaba hablar. Me empezaron a borrar, lenta y deliberadamente, como si haber acusado a dos tan queridos del grupo me convirtiera en una amenaza, en una exagerada, en alguien inestable que debía evitarse para no dramatizar las cosas. El primer golpe fue notar cómo me sacaban de los chats en común. Primero fue el del grupo que usábamos para organizar cumpleaños y cenas, luego el de las chicas, y finalmente el general de salidas. Ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme, de decir algo. Simplemente desaparecí de un día para otro, como si nunca hubiera estado. Entraba a Instagram y veía cómo seguían saliendo juntos, como la nueva pareja ya no se escondía. Ella aparecía en fotos con él en conciertos, en brunches, incluso en un viaje rápido de fin de semana a la playa, en el mismo lugar donde yo había celebrado mi último aniversario con él. Me costaba respirar. No por celos, sino por el nivel de desfachatez, por la facilidad con la que todo el mundo decidió actuar como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Me bloqueaban de historias, me silenciaban los comentarios, y cuando intenté aclarar las cosas con una de las chicas que yo consideraba cercana, su respuesta fue que nadie quería meterse y que ojalá pudiera sanar lo que estaba sintiendo sin hacer tanto escándalo. Escándalo. Así llamaban a que me defendiera. No tardé mucho en encerrarme en mí misma. Dejé de salir. Cancelé todas mis clases de la universidad por ese semestre. Mi rendimiento en el trabajo freelance que hacía desde casa se vino abajo. Bajé casi 10 libras sin darme cuenta, no porque quisiera, sino porque me costaba comer. Cada vez que me sentaba a la mesa, las náuseas aparecían con fuerza, acompañadas de una ansiedad tan densa que a veces me pasaba las horas apretando la mandíbula hasta que me dolía. Me quedaba despierta hasta las 3 o 4 de la mañana, reviviendo todo una y otra vez, preguntándome cómo demonios no me di cuenta antes, en qué momento comenzó todo, cuál fue la primera mirada, el primer roce,
la primera mentira. No encontraba respuestas. Solo más rabia. Más dolor. Más sed de justicia. Pero en medio de esa oscuridad, hubo algo que se encendió como una chispa. Algo pequeño, silencioso, casi imperceptible al principio, pero que empezó a crecer con fuerza cada día que pasaba. Me di cuenta de que, aunque no tenía el respaldo de nadie, tenía una cosa a mi favor, la memoria. Yo había estado ahí. Yo había vivido cada conversación, cada silencio incómodo, cada mirada esquiva, cada palabra que ahora, con perspectiva, cobraba otro sentido. Así que comencé a escribir todo. Cada detalle. Cada momento sospechoso. Cada fecha. Cada comentario fuera de lugar que ahora entendía mejor. Abrí una carpeta en mi computadora y la nombré Archivo Basura. Allí guardé capturas de pantalla, publicaciones, mensajes pasados que tenía con ambos. Incluso las respuestas de algunos conocidos que, sin quererlo, confirmaban que ellos ya tenían tiempo muy cercanos. Durante un tiempo solo acumulé. No con la intención clara de vengarme aún, sino como una forma de afirmarme a mí misma que no estaba loca, que lo que viví fue real, que no fue un invento de una mente emocionalmente inestable como ellos me querían hacer ver. Pero con cada archivo que guardaba, con cada prueba que organizaba, empecé a darme cuenta de que no quería solamente limpiar mi nombre. Quería que se cayeran con todo. Quería que sintieran lo que era estar solos, perder la credibilidad, tener que mirarse en el espejo sabiendo que habían sido expuestos sin siquiera poder defenderse. Fue ahí cuando empecé a fijarme en cosas que antes me parecían irrelevantes. Por ejemplo, descubrí que él estaba trabajando en una agencia de diseño de interiores que justo había empezado a expandirse en la ciudad. Una amiga de una amiga mía, de las pocas que aún me hablaban, me comentó que esa agencia trabajaba de cerca con una firma de eventos manejada por la esposa de uno de los socios. Empecé a unir puntos. Ella, por su parte, había comenzado a presumir que estaba aplicando para una beca artística que incluía una carta de recomendación que, según dijo en una historia que pude ver desde una cuenta alterna, había conseguido con contactos familiares. Lo curioso es que yo conocía esa convocatoria. Yo misma la había considerado el año anterior. Y sabía que una de las cláusulas era que no podías haber usado trabajos de otros autores ni manipulado información académica. Todo eso empezó a darme ideas. Ideas pequeñas al principio. Insinuaciones. Posibilidades. Pero con el paso de los días, la rabia comenzó a transformarse en enfoque. Ya no lloraba. Ya no me desvelaba reviviendo la traición. Ahora me quedaba despierta trazando escenarios, pensando en cómo podía usar cada detalle en su contra, cómo exponerlos de la manera más meticulosa posible sin que nadie pudiera atarme directamente a nada. Me prometí no actuar impulsivamente. Si iba a hacerlo, lo haría bien. Con paciencia. Con estrategia. No quería arruinarles la vida de golpe. Quería verla desmoronarse pedazo por pedazo. Y en el fondo, también sabía que esta vez nadie iba a ponerse de su lado. Porque cuando la verdad empezara a salir, no importaría cuán encantadores fueran en persona ni cuántas excusas supieran inventar. Porque yo iba a hacer que sus mentiras hablaran por ellos. Y esa sería apenas la primera parte del plan. Actualización 2. Pasaron casi 3 meses desde que decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Ya no era la misma persona que se derrumbó en su propia cama, ni la que se escondía en la cocina para que no la vieran llorar cuando recordaba cómo la señalaron como si fuera la desequilibrada. Me costó llegar hasta ahí, más de lo que me gusta admitir, pero en algún punto empecé a dejar de sentir vergüenza y comencé a enfocarme en algo más grande, la precisión de cada movimiento. Ya no me trataba de sanar, no quería superarlo ni olvidarlo, al contrario, estaba aprendiendo a utilizar todo eso como combustible. Para entonces ya tenía más de 100 capturas organizadas por fecha y por tema. También tenía archivados videos, historias, pantallazos de publicaciones borradas, respuestas de conocidos que confirmaban vínculos que ellos después negaron. Incluso tenía respaldos en un disco externo y en la nube con nombre falso. Todo sistematizado. Todo listo. Todo esperando su turno. En paralelo, también empecé a reconstruirme en silencio.
Me inscribí a un curso intensivo de diseño digital que incluía una certificación que siempre había querido. No tenía intención de volver a la universidad ese semestre, pero necesitaba recuperar estructura, disciplina, sentir que no me estaba apagando. El curso no solo me sirvió para aprender nuevas técnicas, sino que me abrió la puerta a un pequeño trabajo como asistente en una agencia de branding que, casualmente, trabajaba con varios proyectos en línea. Desde ahí empecé a entender cómo se movía la información, cómo rastrear autores, cómo identificar IPs, y más importante aún, cómo crear campañas anónimas que se vieran orgánicas. Eso me dio herramientas. Herramientas que más tarde se volverían esenciales para lo que tenía en mente. Mientras tanto, seguía monitoreando sus vidas, no con obsesión sino con estrategia. Aprendí a ver sus redes sociales con distancia, con ojos clínicos, como si fueran simples piezas en un tablero. Él se mostraba cada vez más comprometido con su trabajo, subía historias desde oficinas bien decoradas, con etiquetas discretas de proyectos nuevos, clientes felices, pasión por el diseño. En una de esas publicaciones etiquetó a su empresa y al socio principal, quien, para mi sorpresa, resultó ser el esposo de la mujer que organizaba eventos de alta gama en la ciudad. Ella era conocida por ser extremadamente cuidadosa con su reputación, y su marca giraba alrededor de la confianza, la ética y el profesionalismo. Guardé esa conexión con especial cuidado. Fue en ese momento que entendí que no tenía que inventarme nada. Ellos mismos estaban poniendo la soga al cuello. La otra, mi ex mejor amiga, seguía intentando construir su identidad de artista emergente. Subía fotos de bocetos, selfies con pinturas detrás, frases filosóficas sobre la conexión entre el dolor y el arte. Decía que su proceso creativo había sido una forma de renacer, y en una de esas publicaciones mencionó que había sido aceptada como finalista en una beca regional para artistas jóvenes. Justo la misma que había investigado semanas antes. Sabía que los evaluadores se basaban en portafolios digitales, cartas de motivación, sobre todo, referencias. Ella se jactaba de haber sido recomendada por una profesora muy querida del colegio, pero yo recordaba perfectamente que esa profesora la había reprobado por plagio en su último año y que no la podía ni ver. Era evidente que había mentido. Lo interesante fue que subió un fragmento de su portafolio en una historia, lo suficiente como para que yo, con un poco de edición de imagen, pudiera extraerlo, limpiar el contenido y analizarlo. No solo descubrí que varias de las obras no eran suyas, al menos 3 pertenecían a una artista canadiense que conocía por uno de mis cursos, sino que una de ellas tenía metadatos todavía visibles que mostraban que el archivo fue descargado de Pinterest. Tomé nota, capturé todo y armé un documento con links de respaldo. Todo seguía acumulándose como una red cuidadosamente tejida. Hasta ese punto no había hecho ningún movimiento ofensivo. No los había confrontado, no había hablado con nadie sobre lo que estaba preparando. Solo me dediqué a construir, como quien levanta una estructura con ladrillos de verdad mientras ellos jugaban a pintar castillos de papel. Nadie sospechaba nada. No tenían idea. Creían que yo había desaparecido, que mi silencio era resignación, que ya no tenía ganas ni energía para seguir molestando. Y en parte tenían razón, ya no iba a molestar. Esta vez iba a aplastar, sin levantar la voz, sin tocar la puerta. A mediados de ese mes, encontré la excusa perfecta para comenzar. La empresa en la que él trabajaba anunció en redes una campaña de promoción donde presentarían a su equipo de trabajo como parte de una estrategia de marca. Iban a mostrar sus talentos, su estilo, su ética profesional. Era una exposición digital, una especie de blog colectivo donde cada integrante del equipo iba a compartir un proyecto personal o profesional como muestra de sus habilidades. Se me erizó la piel cuando lo leí. Esa era mi ventana. Él, que se había robado mi confianza, que me hizo parecer una desequilibrada, ahora estaba dispuesto a exponer su talento públicamente. Y yo tenía las herramientas, el conocimiento y el material para convertir esa exposición en algo completamente distinto. Durante varios días, preparé el terreno. Creé una identidad falsa, una cuenta profesional con diseño limpio, publicaciones creíbles y seguidores falsos bien distribuidos. La presenté como una pequeña agencia de comunicación visual enfocada en nuevos talentos emergentes que buscaba destacar trabajos innovadores en el ámbito del diseño.
Escribí a la empresa desde esa cuenta ofreciendo compartir su blog y resaltar el trabajo de sus creativos. Me respondieron positivamente. Me enviaron acceso al contenido, incluyendo el post de él. Era una presentación bien hecha, debo admitirlo, con maquetas de interiores, simulaciones en 3D y un párrafo bastante cursi sobre cómo la conexión con los espacios refleja la autenticidad de los vínculos humanos. ¡Qué ironía! Le respondí desde la misma cuenta falsa, halagando su trabajo y pidiéndole permiso para publicarlo con una breve entrevista. No dudó en aceptar. Incluso agradeció la oportunidad. Lo que no sabía es que en esa publicación, al final de todo, justo después de sus renders, iba a colocar una secuencia de imágenes titulada Las otras caras de la autenticidad, donde mostré una captura congelada del video de la fiesta. Sí, había cámaras en el pasillo, cosa que él olvidó por completo, donde se veía claramente el beso con ella en mi cama, con mi cuerpo al fondo, dormida. No usé su nombre ni el mío, pero dejé visible el tatuaje en su antebrazo, el mismo que aparecía en las fotos profesionales de su perfil. La historia se viralizó en círculos pequeños al principio, luego en cuentas de memes locales, luego en un foro donde gente del sector creativo compartía casos de doble moral. No fue necesario decir mucho. Las imágenes hablaban por sí solas. En menos de 3 días, la publicación fue bajada de la página oficial de la empresa y reemplazada por otra donde su nombre ya no figuraba. La cuenta del blog dejó de seguirlo. El perfil de LinkedIn del socio desapareció. Y, según supe por una excompañera de la agencia, a él lo invitaron a dar un paso al costado por motivos internos. Fue un movimiento limpio, quirúrgico sin necesidad de una sola palabra mía. Y lo mejor de todo es que él no tenía forma de probar que fui yo. Yo ya no figuraba en sus redes, no tenía vínculo alguno, y la publicación original había sido compartida por una cuenta completamente ficticia con un IP enmascarado. Él solo podía tragarse su caída y quedarse en silencio. Pero esto era solo el comienzo. Porque mientras él caía, la otra se preparaba para su gran salto artístico. Y ni siquiera imaginaba lo que yo ya tenía listo para ella. Actualización 3. Unas semanas después de su despido silencioso, supe por boca de una conocida en común que él aún no tenía idea de cómo habían descubierto todo. Le echaba la culpa a enemigos internos, decía que probablemente alguien dentro de la agencia tenía envidia de su talento, que lo habían traicionado, que le tendieron una trampa para dejarlo mal justo cuando más alto empezaba a escalar. Lo decía con esa actitud de víctima falsa que tanto conocía. No sospechaba ni por un segundo que todo había sido planeado desde afuera. Desde el mismo rincón donde una vez lloré por su desprecio. Desde el mismo lugar donde él pensó que no había nadie más. Lo mejor de todo era que, al no poder probar nada, tampoco podía desmentir nada. Cada vez que le preguntaban por el escándalo del blog, solo decía que alguien alteró el material y que hay gente que no supera ciertas cosas. ¡Qué ironía! Porque la única que realmente había logrado superar algo era yo. Pero todavía no había terminado. Mientras se lidiaba con los rumores, los bloqueos laborales y la repentina desaparición de oportunidades, ella estaba ocupada anunciando con orgullo en sus redes que había sido preseleccionada para una beca artística que, según sus propias palabras, le abriría las puertas a exponer en Nueva York. Lo repitió tantas veces en historias y publicaciones que ya parecía más un mantra que una noticia. Subía fotos suyas pintando en un estudio alquilado, posando con el cabello recogido y la cara manchada de colores como si eso probara autenticidad. Hacía directos hablando de lo difícil que había sido salir adelante como mujer artista en un entorno tan competitivo. Y lo peor de todo era que había empezado a ganarse una comunidad pequeña pero activa de seguidores que la elogiaban, le dejaban mensajes de admiración, e incluso compartían su arte sin cuestionar absolutamente nada. Me hervía la sangre verla recibir atención positiva por un portafolio lleno de mentiras, por obras robadas, por un discurso prefabricado que yo misma habría aplaudido en otra época. Si no supiera la podredumbre que había detrás. Ya había reunido suficiente evidencia. Tenía archivadas todas las obras que no eran suyas, cada una con su autor original, links de las fuentes, fechas de publicación y registros de autoría. También había descargado sus historias, sus posteos, su carta de motivación que publicó parcialmente en una de sus fotos, e incluso un fragmento de su video de presentación para el comité de la beca.
donde aseguraba que nunca había tenido acceso a formación artística formal y que todo lo que hacía era autodidacta, profundamente honesto y basado en su experiencia de vida como víctima de violencia emocional. Sentí una mezcla de asco y fascinación. El descaro era tal que incluso llegó a publicar una imagen mía, de esas que tomamos juntas en el pasado, en un parque, diciendo que esa era la amiga que le enseñó que las cicatrices se podían transformar en pigmento. Me apropié de eso. Lo guardé también. Iba a usarlo. Sabía que esa beca era entregada por una organización sin fines de lucro con sede en Chicago, que evaluaba cientos de postulaciones al año, pero que solo seleccionaba a 20 artistas para exponer durante un evento anual. Esa exposición era clave para conseguir patrocinios, colaboraciones, sobre todo, visibilidad a nivel nacional. Si la ganaba, podía convertirse en una figura pública en cuestión de meses. Pero también sabía que ese tipo de organizaciones eran extremadamente estrictas con la integridad del contenido que evaluaban. Lo dejaban claro en su reglamento: plagio, manipulación, falsificación de identidad o referencias falsas eran motivos de descalificación inmediata, con notificación pública y exclusión permanente de futuras convocatorias. Así que hice exactamente lo que tenía que hacer: envié un paquete anónimo, detallado y documentado, dirigido al comité evaluador. Me aseguré de que la información fuera objetiva, sin rencor evidente. Solo hechos. Capturas. Enlaces. Comparaciones. Metadatos. Todo lo necesario para que no tuvieran ni que pensar demasiado. Solo tenían que mirar. Ver, conectar. Mandé el archivo desde un correo encriptado, con una breve nota que decía: este material corresponde al portafolio enviado por una de sus postulantes. La información ha sido verificada y contrastada con las fuentes originales. Estoy segura de que sabrán qué hacer con esto. Lo envié un jueves por la mañana. Pasé los siguientes días sin expectativa, sin ansiedad. No lo hice esperando respuesta, lo hice porque era necesario. Porque ya no podía seguir viendo cómo gente como ella se llenaba la boca hablando de ética mientras pisoteaban a quienes alguna vez les tendieron la mano. Me mantuve ocupada. Terminé un proyecto para una clienta nueva. Organicé mi escritorio. Salí a caminar por la ciudad como no lo hacía desde hacía meses. Dormí sin pesadillas por primera vez en semanas. 5 días después, supe que algo había pasado. Lo supe porque una de sus publicaciones desapareció. Luego otra. Luego otra. Después vino una historia donde decía que estaba devastada por la injusticia de haber sido descalificada por una confusión ridícula. Hablaba de cómo hay gente con mucho tiempo libre y malas intenciones. Aseguraba que la verdad saldría a la luz. Pero nunca explicó qué había pasado. Nunca negó nada. Porque no podía. Y porque sabía perfectamente que lo que fuera que dijeron, lo que fuera que enviaron, era verdad. No tardaron en llegarle mensajes. Algunos seguidores le pedían explicaciones. Otros le escribían en privado y después compartían sus respuestas evasivas. Ella empezó a borrar comentarios. Luego cerró los mensajes. Luego bloqueó su cuenta. Y yo, desde la otra cuenta que había creado solo para observarla, vi cómo su círculo de apoyo empezaba a resquebrajarse. En cuestión de una semana, su imagen de artista prometedora se vino abajo. No solo perdió la beca, sino que fue eliminada del listado oficial del evento, donde aparecía como participante retirada por incumplimiento ético. Su nombre no estaba más. Su participación fue borrada como si nunca hubiera existido. Nadie habló de ella. Ningún comunicado. Solo una mención en un foro de artistas donde alguien, que no fui yo, compartió el link del portafolio original y la comparativa con las obras canadienses. La llamaron ladrona. Mentira con patas. Farsante. Ella intentó defenderse durante unos días, pero su reputación ya estaba manchada. Y lo que más me gustó fue que ni siquiera pude ser culpada. Porque no quedaba rastro. Porque lo único que quedaba era la evidencia. Y esa evidencia hablaba por sí sola. Verlos a los dos caer de maneras distintas, en momentos distintos, sin saber que todo formaba parte del mismo plan, me dio una sensación de justicia que no sabía que necesitaba tanto.
pero todavía había algo pendiente. Porque si bien ellos ya estaban pagando por lo que hicieron, todavía había algo más que me dolía, más que la traición misma, la forma en que todos los demás me dieron la espalda. Los amigos que me abandonaron. Los que creyeron las versiones que ellos contaron. Los que me miraron con lástima o con burla. A esos también quería que les llegara la verdad. Pero no con un reclamo. No con una súplica. Sino con una revelación. Y eso estaba a punto de ocurrir. Actualización 4. Había pasado poco más de un mes desde que ella desapareció de la convocatoria y cerró sus redes entre excusas mal redactadas y lloriqueos que nadie terminó de creerse, y aún así, en todo ese tiempo, ni uno solo de los que alguna vez se llamaron mis amigos tuvo la decencia de escribirme. No me llegó ni un mensaje privado preguntando si yo había tenido algo que ver, ni una disculpa, ni siquiera un parece que tenías razón. El silencio fue absoluto. Pero no me sorprendió. La gente que se acomoda al lado del abusador rara vez quiere ver lo que hay debajo. Prefieren llamarlo drama, exageración, resentimiento. Y aunque ya había dejado atrás la necesidad de que me validaran, sí sentía que faltaba algo. Porque mientras ellos seguían organizando reuniones, compartiendo memes y fingiendo que lo que pasó aquel día fue solo una anécdota incómoda que podía enterrarse bajo nuevas fotos de cumpleaños y branches, yo llevaba meses reconstruyendo lo que ellos rompieron. Y no solo lo había reconstruido. Lo había convertido en un maldito monumento a la paciencia. Fue entonces cuando decidí que el cierre perfecto no sería privado, ni limitado, ni dirigido solamente a los culpables. Esta vez iba a ser un espejo colectivo. Uno que cada uno de ellos tendría que mirar. Uno que no se pudiera evitar, ni silenciar, ni bloquear. Me llevó varias semanas más preparar todo, no porque no tuviera la información lista, sino porque quería que el impacto fuera escalonado, nítido, imposible de malinterpretar. Necesitaba construir algo que se sintiera genuino, como esas confesiones anónimas que se hacen virales no por el escándalo, sino por la claridad con la que están contadas. Y eso era lo que iba a hacer. Contar mi historia. No como una víctima, sino como la única que tuvo el valor de resistir el golpe y seguir de pie. Lo que redacté no fue una denuncia ni un ataque. Fue una narración detallada, con fechas, contextos, emociones, reacciones y pruebas cuidadosamente intercaladas, pero sin caer en nombres reales ni acusaciones directas. Lo titulé de forma ambigua, lo suficiente para atraer curiosos, una traición que presencié con los ojos abiertos mientras dormía. Y comencé la publicación en una de esas páginas de historias reales que se comparten como anécdotas sin nombre, donde cualquiera puede leer, compartir o comentar sin saber si fue su vecino o alguien a 1000 millas de distancia. La historia era una versión pulida de todo lo que viví, la fiesta, el despertar, la imagen de ellos besándose a escasos centímetros de mí, las excusas patéticas, el abandono del grupo, las burlas. La caída de él con la publicación del blog, la descalificación de ella con el portafolio falso, y finalmente, el silencio ensordecedor de todos los que habían preferido alejarse en lugar de preguntar. No usé palabras duras, no los insulté. Los dejé hablar con sus actos, como siempre quise. Pero lo que sí incluí, como pieza final, fue una captura de una conversación antigua en la que uno de los chicos del grupo me decía no exageres, él te quiere. Justo debajo de una historia que él mismo había subido días después en la que aparecía mi ex besándola en público. Fue sutil, pero directa. El post incluía además un montaje con recortes pixelados de las publicaciones donde ambos alardeaban de sus logros. No hacía falta decir más. Lo subí una madrugada, como quien lanza una piedra al agua y espera el eco. No etiqueté a nadie. No mencioné nombres. Solo copié el enlace y lo dejé vivir en internet. Al día siguiente, empecé a notar el movimiento. Primero, una ex compañera compartió el post en su historia con la frase "esto duele porque es real". Luego, otro chico que también había estado en la fiesta pero que se mantuvo al margen comentó, "esto pasó en mi ciudad, y sí, fue peor de lo que se cuenta". En menos de 48 horas, el texto había sido leído por más de 10.000 personas. Empezó a circular entre los mismos círculos que alguna vez me dieron la espalda. Entré a uno de los antiguos grupos desde una cuenta falsa y ahí estaban, compartiendo el link, especulando quién podía ser,
algunos riéndose nerviosos, otros sospechando. Uno de ellos escribió, «¿Ustedes no creen que sea?», y otro contestó, «Yo sí, y si es ella, no la culpo». Después vinieron los mensajes privados. Primero pocos, luego más. Algunas chicas que me conocían desde antes pero que se habían alejado me escribieron diciendo que lo sentían, que no supieron cómo reaccionar, que habían creído lo que les dijeron y que ahora entendían que todo fue una gran manipulación. Una incluso me confesó que mi ex le había escrito apenas una semana después de la fiesta, insinuándole que estaba libre y que yo estaba inestable. Me lo dijo como quien se quita una carga de encima, y yo la dejé hablar, sin promesas, sin reconciliación. Agradecí, pero no abrí ninguna puerta. Ya no era por eso. No buscaba amistad. Solo justicia. Poco a poco, la incomodidad se fue instalando entre ellos. Me lo hicieron saber otros conocidos, que empezaron a ver cómo varios comenzaron a borrar publicaciones antiguas, a limpiar sus cuentas, a archivar fotos donde aparecían juntos. Él cerró su perfil por un par de días. Ella regresó a Instagram en modo privado y solo compartía frases genéricas. La incomodidad era palpable. No porque se supiera la historia completa, sino porque ya no podían controlarla. Ya no eran ellos los que tenían la versión oficial. Ahora había un relato más fuerte, más coherente, más humano, y era mío. No necesité decir que fui yo. No tuve que señalar con el dedo ni exponer a nadie directamente. Pero todos, absolutamente todos los que me conocieron, sabían que esa historia era mía. Y lo supieron no por la rabia, sino por el detalle. Por el dolor honesto. Por el silencio exacto que solo puede escribir quien lo ha habitado. Me senté frente a la computadora esa noche y releí cada línea, cada comentario. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificar nada. Porque al final, lo que ellos me arrebataron con chismes, burlas y traiciones, yo lo recuperé con palabras. Y a diferencia de ellos, yo no tuve que besar a nadie para conseguirlo. Actualización final. Han pasado ya varios meses desde que compartí aquella historia, la misma que me obligó a revivir detalle por detalle uno de los episodios más humillantes de mi vida. Pero también la que terminó por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre, el control de mi propia narrativa. No voy a mentir y decir que todo cambió de la noche a la mañana o que, tras exponer la verdad, mi vida volvió a ser como antes. No. No lo hizo. Pero no porque no pudiera, sino porque yo ya no era la misma persona que se había quedado dormida en su cama rodeada de luces de cumpleaños, creyendo que estaba en un lugar seguro mientras le destruían el mundo a centímetros de la cara. Desde aquel día en que desperté con esa imagen grabada en la retina, empecé, sin saberlo, un proceso que me llevó a convertirme en alguien completamente distinto. Más fría en ciertos aspectos, sí, pero también más lúcida. Más capaz de entender que no todo el que sonríe es un amigo, ni todo el que te abraza está de tu lado. Después de la publicación, algo en el ambiente cambió. No solo en redes, no solo en los comentarios, sino en la manera en la que ciertas personas empezaron a comportarse en espacios reales. Fui a una galería semanas después, una que sabía que varios de ellos frecuentaban, y noté como dos de los asistentes que me conocían desviaban la mirada al cruzarse conmigo. No me saludaron. No se acercaron. Pero tampoco rieron. Y ese simple cambio me bastó. Porque durante meses, sus gestos estuvieron llenos de burla y desprecio, como si yo fuera la desquiciada que se había inventado una historia para no aceptar que la habían dejado. Ahora, en cambio, había una tensión silenciosa, un peso en la atmósfera que no podía explicarse con palabras. No tenían certezas, pero tenían miedo. Y eso, en cierto modo, era justicia. Él, por su parte, intentó resurgir. Lo vi publicando en LinkedIn un par de meses después, ofreciendo servicios independientes de diseño y decoración como si nada hubiera pasado. Pero su nombre ya no era limpio. En un mundo tan pequeño como el del diseño de interiores local, un escándalo de integridad profesional, aunque no tuviera nombres explícitos, basta para cerrarte más puertas que un delito menor. Empezó a ofrecer promociones absurdas, a rebajar sus precios, a usar cuentas secundarias para promocionarse como cliente satisfecho. Todo eso lo descubrí porque,
como parte del cierre del círculo, me aseguré de que sus publicaciones llegaran a los mismos foros donde lo habían criticado. Sin un solo comentario mío, sin difamarlo, solo dejando que el contenido hablara. Él terminó siendo un caso de estudio, como no gestionar tu reputación profesional, lo llamaron en un hilo. Su nombre ya no aparecía en ninguna página oficial, y aunque no desapareció del todo, ahora se arrastraba en los márgenes. Ella se mantuvo más callada. Desapareció de las redes por más de 3 meses. Cuando volvió, ya no hablaba de arte, ni de becas, ni de sanación a través del pigmento. Subía selfies sin contexto, imágenes de cafés, citas de libros ajenos y frases vacías sobre el amor propio. Me di cuenta de que había cambiado de ciudad, o al menos eso sugerían los nombres de los lugares que etiquetaba. Supuse que intentaba empezar de cero. No la culpaba. Yo también lo había hecho, pero por razones completamente distintas. A veces pienso en escribirle, solo para preguntarle si alguna vez se detuvo a pensar en lo que hizo. No para escuchar disculpas. No para abrir heridas. Solo por curiosidad. Pero me contengo. Porque sé que sería una pérdida de tiempo. Porque sé que si realmente hubiera entendido el daño, no habría esperado a que todo explotara para guardarse. Lo habría hecho el mismo día que me traicionó. En cuanto al resto del grupo, muchos simplemente fingieron que no pasó nada. No me volvieron a hablar, pero algunos se sumaron a mi historia como si hubieran estado siempre de mi lado. Lo supe por capturas que me mandaron, donde comentaban con frases tipo siempre supe que había algo raro en esa pareja, o ella nunca me cayó bien, algo escondía. Me reí. No por burla, sino por esa costumbre que tiene la gente de pegarse al relato que les resulta más cómodo en el momento. Ninguno pidió perdón. Ninguno reconoció haberme abandonado. Pero al menos ya no podían mirarme con superioridad. Porque ahora sabían la verdad. Y lo sabían no porque yo la gritara, sino porque le escribí tan claro que no dejó espacio para versiones alternativas. Porque les devolví la historia que me arrebataron. Porque cuando quisieron enterrarme, olvidaron que yo también sabía escribir. Volví a la universidad el semestre siguiente. No lo hice para demostrarles nada, sino porque ya me sentía lista para seguir construyendo mi camino sin cargar con los restos de otros. Retomé mis proyectos, participé en una feria estudiantil y conocí gente nueva, distinta, gente que no me preguntaba por mi pasado, sino por mis ideas. En uno de los foros donde compartí mi historia, alguien me escribió diciendo que mi texto le había dado el valor de confrontar a una expareja que la había humillado públicamente. Otra persona me dijo que lo leyó con su hermana y que ambas lloraron. No porque se sintieran identificadas exactamente, sino porque entendieron que la dignidad, a veces, se recupera en silencio. Y esas palabras me marcaron más que cualquier disculpa que no recibí. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco del todo. No porque me haya perdido, sino porque me transformé en algo más fuerte, más definido, más claro. Lo que me hicieron no me destruyó. Me rompió, sí. Me sacudió. Me dejó tirada durante un tiempo. Pero también me obligó a reconstruirme con mis propias manos. No tuve una red de apoyo. No tuve testigos. No tuve palmaditas en la espalda ni aplausos por haber aguantado. Solo tuve la certeza de que no merecía cargar con culpas ajenas, y el coraje suficiente para planear cada paso hasta verlos caer. Esta historia no es para ellos. No es para que sientan vergüenza ni para que se arrepientan. Es para mí. Para recordarme que incluso cuando me arrancaron la voz, encontré la forma de hacerme escuchar. Y para quien lea esto, solo puedo decirle algo, a veces la mejor forma de vengarte no es gritar. Es esperar. Esperar, observar, entender cada movimiento y devolver el golpe en el momento exacto en que ya no pueden correr. Porque cuando se trata de justicia, el silencio bien utilizado puede ser el arma más ruidosa que existe.